Esta semana, los debates públicos han estado concentrados en una ley aprobada en el Congreso que dispone que las organizaciones no gubernamentales que dediquen fondos a preparar casos legales contra el Estado deben ser sancionadas administrativamente por la APSI. Vamos a reparar un poco en lo que significa esto. Las críticas han venido y han sido muy claramente pronunciadas por organizaciones no gubernamentales que trabajan precisamente en estas líneas de acciones, en la preparación sobre casos vinculados a derechos humanos y han ganado casos vinculados a derechos humanos que importan condenas al Estado, pero también la introducción en nuestro sistema legal de reglas tan importantes como la prohibición de doble persecución penal, los límites a medidas cautelares sobre detenciones judiciales, los problemas vinculados al retraso en procedimientos judiciales, cuestiones sobre competencia. En general, los sistemas asiáticos y africanos, pero sobre todo los europeos y los americanos, vinculados a la justicia penal, han estado en estos últimos 30 años fuertemente relacionados con la evolución de la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Es de varias formas una de las fuentes que alimenta los espacios de protección en los litigios, sobre todo vinculados al castigo o a la protección de víctimas. Bien, los casos vinculados a estas áreas o se financian desde el sector privado o se financian desde la cooperación internacional. El Estado tiene fondos recortados para financiar el desarrollo de casos legales en protección a funcionarios públicos. El sector privado, el empresarial, y los sectores profesionales litigan con sus propios fondos. ¿Con qué fondos espera el Estado litiguen las personas que no tienen recursos o que basan su vida en el desarrollo de economías de subsistencia? ¿Con qué fondos? ¿Cómo se litiga contra el Estado cuando es el Estado el que decide atacarnos, cuando hay funcionarios del Estado que deciden abusar de sus facultades contra nosotros, contra nosotras? Las posibilidades de abuso originados en el Estado abundan y no se refieren solo a las empresas o a los profesionales o a las personas de negocio que tienen patrimonios propios para poder enfrentarlas. ¿Qué ocurre con el abuso en una municipalidad, en una zona urbana periférica? Una municipalidad que, por ejemplo, lo imaginamos, decida cobrar cupos. Ahora todo el mundo cobra cupos, ¿verdad? ¿Qué pasa si una municipalidad cobra cupos? ¿Con qué fondos esperamos que un sector de la población que vive en una economía de subsistencia pueda organizarse para defenderse si quien la ataca es una municipalidad? Una organización de personas en economía de sobrevivencia, un comedor popular, un frente de defensa que tiene que afrontar medidas arbitrarias de un gobierno regional, cualquiera la que imaginemos, obstáculos en la circulación del tránsito, desviaciones de fondos que deberían estar destinados a proyectos sociales. ¿Con qué recursos esperamos que se defiendan? Si el Estado no tiene fondos provisionados para sostener esa defensa, si el sector privado no tiene fondos generados para sostener esa defensa. La defensa legal, y lo digo desde una posición de parte, dirijo una firma legal, no está organizada en el mercado de modo que sea por sí misma un recurso de simple acceso. Con la defensa legal pasa exactamente lo mismo que con la protección de víctimas de accidentes de tránsito o con la protección de pacientes de salud. El sistema no funciona sin formas de financiamiento. ¿Ustedes se imaginan qué ocurriría si no existieran los seguros médicos con la salud de la población? Los que tenemos ya funcionan bastante mal, sobre todo los públicos. Pero si no existieran, ¿cómo se financiaría una intervención médica? Todo este sector corresponde a lo que podemos llamar economías de contingencia. Servicios que las personas necesitan
porque ocurre algo que está fuera de su control. Atención con esto, ¿eh? No todas las personas que son emplazadas por el Estado con cargos penales son culpables. No todas las personas que son emplazadas por procedimientos de infracción municipal son responsables. De modo que no todas ellas han generado eso que se presenta como contingencia, como cuando una persona camina por la calle y le cae un piano encima. ¿Cómo esperamos que se defiendan si no existen fondos dispuestos para apoyarles? Todo esto tiene una historia. Desde que quedó claro, y quedó claro en los años 70 aproximadamente, que el mundo de lo legal está poblado de contingencias como el mundo de la salud pública y el mundo de los accidentes, se generaron diferentes formas de respaldo a las personas que podrían terminar necesitando litigar contra el Estado. Las grandes entidades multinacionales tienen seguros legales que permiten que si una persona debe enfrentar, un ejecutivo o un funcionario, si es una multinacional, debe enfrentar una contingencia legal, pueda acudir a un fondo al que ha aportado a lo largo de su vida para que cubra los gastos legales, como otro fondo, los seguros, cubren los gastos de salud. Aquí desde el año 2000, el Estado, las reparticiones del Estado, han desarrollado diferentes procedimientos que pueden o no ser perfectos. Nosotros, lo digo, en la firma que dirijo tomamos parte en muchos, por medio de los cuales las reparticiones gubernamentales, las regionales y las municipales, dan cobertura legal a los funcionarios que, sin haber hecho especialmente nada en contra de su gestión, terminan involucrados en un procedimiento penal, ya sea por intervención de la Contraloría, de una fiscalía o denuncias del público. Las corporaciones privadas tienen cláusulas de protección semejante para sus ejecutivos. Desde los años 70 en América Latina, 60 finales, se desarrolló una forma complementaria de organizar fondos de protección para quienes, no siendo funcionarios públicos, ni funcionarios de multinacionales, ni ejecutivos de corporaciones privadas, pudieran recibir fondos de asistencia legal. El movimiento completo se llamó Servicios Legales Alternativos y tenía por objeto, desde finales de los 70 en América del Sur, proteger comunidades nativas, sindicatos, frentes de defensa, víctimas de violaciones a los derechos humanos, mujeres expuestas, minorías sociales y minorías étnicas en general, niños y niñas expuestas a explotación laboral y sexual, protegerlas con recursos que ni las empresas privadas ni los estados podían o estaban abasteciendo. Se formaron fondos para esos fines, fondos que provienen aún o todavía provienen de fundaciones y se destinaban a equipos profesionales que elegían si querían trabajar para el sector privado o querían trabajar para estos sectores con escasos recursos, en condiciones de igualdad necesaria, que requerían de esos fondos para poder tener lo mismo que todos los demás tenemos. La cooperación internacional desarrolló estos programas, los de servicios legales alternativos, pensando en compensar la desigualdad de fondos que tiene cualquier sociedad para distribuir la plataforma desde la que se puede litigar para obtener protección, para contener abusos o para defendernos. El esquema basado en la cooperación internacional para el desarrollo de la defensa, también contra el Estado, es un esquema de compensación de desigualdades, porque las corporaciones litigan contra el Estado, los profesionales litigamos contra el Estado, vivimos en una relación que es de cooperación y de litigio con el Estado. Pero ¿cómo lo hacen quienes no tienen recursos y viven organizados y organizadas en economías de subsistencia? El Congreso ha prohibido que se organicen entidades
que recaben y dirijan fondos de la cooperación internacional para litigar contra el Estado en el Perú y en el extranjero. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿De dónde van a salir esos fondos? Una ley que le ha atado las manos a las organizaciones sociales, barriales, a los frentes de defensa, a las comunidades nativas, campesinas, a las asociaciones de minorías raciales. Yo soy afrodescendiente. A las mujeres organizadas, a los niños y niñas explotadas por el trabajo, la semiesclavitud y la violencia sexual, a los comités barriales. La cooperación internacional empezó a decaer hace bastante tiempo, de modo que tampoco es que este ataque se esté produciendo como una ocasión o un estado singular. En general, la cooperación internacional para América Latina comenzó a decaer fuertemente a mediados de los años 90. No es que tampoco existan ahora fondos múltiples enormes que respalden este tipo de agrupaciones o este tipo de esfuerzos. Justamente la transición imaginada tendría que haber supuesto que las sociedades, las comunidades, empecemos a notar que el papel de las fundaciones internacionales, las que han sostenido el esquema de cooperación internacional durante estos últimos 30 años, tendría que empezar a ser ocupado por fundaciones locales. Hace muchos años, Empresarios por la Educación, por ejemplo, empezó a desarrollar iniciativas de respaldo compensatorio para quienes no podían construir organizaciones educativas como las que se pueden construir en el sector privado. Hace muchos años, un sector de abogados privados ha empezado una silenciosa campaña en la Asociación Pro Bono para poder organizar paquetes de defensa a personas sin recursos, porque la meta tendría que ser generar recursos de una sociedad propia para poder canalizarlos a compensar estas desigualdades, no cancelar los pocos recursos que se están usando. Y el Congreso los acaba de cancelar. Normalmente usamos este espacio para presentar testimonios de personas, profesionales, activistas, que desarrollan actividades vinculadas al desarrollo, a la forma de establecer colectivos vinculados a temas de interés institucional. Hoy día les cuento brevemente mi propio testimonio. Dirijo una firma de abogados privados, pero me formé en la comunidad de ONGs de este país, me formé en la Comisión Episcopal de Acción Social. Luego estuve en el IDL, en la Comisión Andina de Juristas. Yo me he formado en la cooperación internacional. Comencé a ejercer mi trabajo como abogado de litigios en función a fondos administrados desde fundaciones en el exterior dirigidos para proteger personas que no podían litigar ni defenderse. Y sí, que no podían defenderse del Estado. Soy testigo de la forma en que las corporaciones privadas, las multinacionales, se defienden del Estado y está bien que lo hagan. Soy testigo e intervengo en la defensa de funcionarios públicos emplazados en procedimientos judiciales que encontramos injustos. Y está bien que el Estado proteja a sus funcionarios, pero ¿quién va a proteger a las demás personas a partir de ahora? Los dejo con estas ideas, con estas reflexiones. No podemos permitir que esto ocurra. Y los dejo anunciando que este ciclo que empezó hace 2 años, Encuentros Muleros, llega con esta entrega a su fin. Hemos sido alojados en esta casa, en La Mula, que sentimos nuestra. Nos vamos a seguir sintiendo muleros. Pero como dije comenzando esta entrega, estamos a tiempos que están cambiando. Hay cosas que se están modificando y también nosotros vamos a entrar en el proceso de revisar transformaciones. Seguiremos en contacto y sin duda estaremos en otros espacios aquí con el resto de muleros. Pero Encuentros Muleros, luego de un proceso que comenzó con conversaciones que tuvo entre uno de sus espacios, mesa compartida con Carmen McEvoy, Encuentros Muleros cierra su ciclo hoy. Muchas gracias por todo este tiempo acompañándonos.